Muy buen día. Estamos aquí para compartir un milagro de la palabra de Dios. Estamos en nuestra sesión Milagros de ayer y de hoy. El milagro que vamos a compartir se encuentra en el libro de Marcos. No solo se encuentra en este evangelio, pero hoy lo leeremos desde ahí. Me gustan las narraciones que hace Marcos en los diferentes relatos. Por eso muchas veces leemos del libro de Marcos. Vamos a leer en el capítulo 6 los versículos del 45 al 52. Y dice así: Enseguida Jesús mandó a sus discípulos a subir a la barca e ir delante de él a Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Cuando anocheció, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Jesús los vio remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, de madrugada, fue a ellos andando sobre el mar y quiso adelantarse a ellos. Al verlo caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos los veían, y se turbaron. Pero enseguida Jesús les dijo: Ánimo, soy yo, no temáis. Cuando él subió a la barca, el viento se calmó y ellos quedaron muy asombrados, porque aún no habían entendido el milagro de los panes, pues sus corazones estaban endurecidos. Jesús está con la gente, está hablando del reino de Dios, y Jesús dice que siente temor de ello porque ya hace mucho tiempo que están con él y tienen hambre. Entonces Jesús aquí hace uno de sus milagros y es alimentar a la multitud. Él dijo: dale vosotros de comer. Y así es que cuando Jesús alimenta a la multitud, sus discípulos, que ustedes saben que todavía pensaban que Jesús iba a establecer un reino terrenal, sus discípulos pensaron, me imagino, que qué mejor rey que ese, un rey que podía alimentar a la multitud, un rey que podía dar de comer. Así es que dice la inspiración que sus discípulos pensaban tomarle por la fuerza para proclamarle rey. Jesús, que conoce nuestros pensamientos y que conoce nuestras intenciones, conocía esos pensamientos y esas intenciones. Así es que la palabra de Dios nos dice que Jesús le dio una orden a los discípulos y los mandó a ir a subirse a la barca y a ir al otro lado, a Betsaida. Una orden que ellos no pudieron dejar de obedecer. Ellos se subieron a la barca y comenzaron a remar para ir al otro lado. Jesús se quedó despidiendo a la multitud, pero cuando Jesús despidió a la multitud, Jesús no fue a unirse a los discípulos, no tomó una barca para ir a alcanzarlos. Dice la Biblia que Jesús se fue al monte a orar, porque muy a menudo Jesús hacía esto. Muy a menudo Jesús se iba al monte a orar a solas, a estar a solas con su Padre. Pero lo que más me impresiona no es eso, porque eso casi lo conocemos todos, sino que cuando anocheció, dice la palabra de Dios, la barca estaba en medio del mar. O sea, cuando Jesús los mandó, todavía no era de noche.
Pero cuando anocheció, la barca estaba en el medio del mar. Pero dice que Jesús los vio remar con fatiga, porque el viento le era contrario. O sea, Jesús vio que tenían problemas. Jesús vio que estaban con dificultades en el mar, que estaban con gran fatiga, porque el viento le era contrario. O sea, no era que Jesús no sabía, Jesús los vio, pero Jesús no fue. Jesús no fue. ¿Cuántas veces nosotros vamos donde el Señor con una situación, con una preocupación, con una dificultad? Y Jesús nos oye y nos está viendo. Y nosotros queremos que acuda inmediatamente en nuestro auxilio. Pero Jesús los vio a ellos. Y Jesús sabía que tenían gran fatiga. Y Jesús sabía que iban remando con todo lo que podían. Y Jesús sabía que llegó el momento cuando ya ellos no encontraban más que hacer. Pero dice la palabra de Dios que Jesús, cuando llegó la cuarta vigilia, ellos dividían la noche en 4 vigilias. La primera vigilia, esa era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 de la noche a 12 de la noche. Y la tercera era de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Y la cuarta y última vigilia era de 3 a 6. Pues la palabra del Señor nos dice que aunque Jesús los vio remar con dificultad, Jesús se acercó a ellos a la cuarta vigilia en la madrugada. No fue a ellos comenzando la noche, no fue a ellos cuando comenzaron a tener dificultades, no fue cuando comenzaron a remar. Y cabe destacar que ellos se fueron en la barca para el otro lado, porque Jesús le había dado la orden. Ellos no se fueron por su propia voluntad. Ellos no decidieron ir sin consultar. Jesús le dijo que fueran. Así que nosotros hemos sido llamados a salvación. Pero eso no quiere decir que en este camino hacia la vida eterna no vamos a tener dificultades. Y que aunque Jesús nos ha dado la orden y es nuestro capitán y nos guía, aún así la tempestad se va a levantar. Y se va a levantar no una vez, no 2 veces, muchas veces. Pero cuando esa tempestad se levante, Jesús nos estará viendo y nos estará mirando como nos estaba mirando a ellos. Quizás no llegue en la primera vigilia. Quizás no llegue en la segunda vigilia. Quizás no llegue en la tercera. Pero llegará a resolver nuestra situación o a sostenernos en medio de ella. Dice un predicador, un pastor de nuestra iglesia: Jesús no nos dejará perecer en la tempestad, aunque muchas veces nos deje remar hasta la madrugada. Muchas veces, en medio de mis situaciones, en medio de mis circunstancias, le he dicho: Señor, ya está bien, ya no puedo más, estoy en la cuarta vigilia, Señor, ven, ya llegó la hora. Pero llegará en el momento que realmente más cuadre a nuestra necesidad. Así lo dice una promesa de la inspiración. Dice: toda oración sincera
será contestada. Tal vez no llegue esta en el momento ni en la forma que esperáis, pero llegará cuando más cuadre a vuestra necesidad. Así es que cuando era la cuarta vigilia de la noche, cuando ya estaba más oscura la noche, cuando ya estaba al amanecer, cuando los discípulos ya no tenían más fuerzas para seguir remando, Jesús se apresuró y fue hacia ellos caminando sobre el agua. O sea, fue hacia ellos haciendo un milagro. Dice la palabra de Dios que ellos se asustaron y se turbaron y pensaron que veían un fantasma. Pero Jesús le dijo, ánimo, yo soy, no temáis. O sea que si Jesús está, no debemos temer. O sea que cuando Jesús llega, ese temor debe desaparecer. Y dice la Escritura que cuando Él subió a la barca, el viento se calmó. Entonces, cuando Jesús sube a nuestra barca, se calmará la tempestad de nuestra vida. En medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, permitamos que Él suba a la barca, aunque sea a la cuarta vigilia, aunque no sea a la primera, a la segunda, ni a la tercera. Yo no sé en cuál vigilia tú estás, en cuál vigilia de tus problemas te encuentras. Yo no sé si te encuentras en la primera vigilia y Jesús no ha llegado. No sé si te encuentras en la segunda vigilia y está clamando y esperando que Él llegue. O si estás ya desesperado en la tercera vigilia de la noche y Jesús aún no ha llegado. Pero permíteme decirte, persevera, que la cuarta vigilia se acerca y Jesús no te dejará perecer en la tempestad. Si te has aferrado a Él, si le hemos dado nuestro ser y estamos clamando a Él, Él no nos dejará perecer. En la cuarta, antes de la cuarta vigilia, Él llegará a nuestras vidas para liberarnos o para sostenernos. Hay un pastor de mi iglesia, es un pastor de mi iglesia, pero en ese entonces pastoreaba la iglesia que asisto. Su nombre es Rafael Santillán. Una de sus niñas, la más pequeña, tenía ciertos problemas de salud y constantemente estaba afectada su salud. Así es que el pastor ya se había acercado a mí y me había pedido que orara por la salud de la niña. Y aunque habíamos orado, parece que todavía no había llegado la cuarta vigilia. Así es que después, unos meses o días después, me llamó una hermana de una de las iglesias. Esa hermana se llama Lidia y me dijo que oráramos porque la niña del pastor estaba ingresada. La habían trasladado a Santo Domingo y los médicos le habían dicho aquí en la ciudad de La Romana que tenía una masa blanca encima de uno de los riñones o de los riñones y que no se sabía qué cosa era. Así es que ella me dijo que a las 3 de la tarde estarían orando las mujeres de la iglesia. Pasó eso, de paso, déjeme decirle que se me pasó la hora de las 3 de la tarde, porque estaba en el trabajo. Cuando vi ya había pasado las 3, aunque oré. A la hora que vi, oré. Al otro día, vamos a la iglesia porque será un viernes, y mi esposo me dice que debo decirle a la iglesia cómo se encuentra la niña del pastor. En el tiempo de los anuncios, explico a la iglesia que la niña del pastor está enferma, que están en una situación de mucha angustia
que no saben si es una masa benigna o maligna y que ellos están muy angustiados. Y le digo a la iglesia que vamos a orar. Entonces nos arrodillamos para orar. Pedí perdón por nuestros pecados, porque muchas veces nuestros pecados impiden que Dios pueda contestarnos. Pedí perdón por si había alguna diferencia entre algunos hermanos. De paso me llegaron a la mente nombres de personas que yo sabía que tenían diferencia, y en mi mente pedí perdón por ellos. Y le pedí al Señor que después de habernos perdonado, porque lo creía por fe, que estábamos perdonados, que tuviera la compasión de escuchar nuestra oración y de darle sanidad a la niña del pastor. Terminé la oración en el nombre de Jesús. Cuando me iba a levantar de la oración, veo una hermana de la iglesia, su nombre es Lea, y ella tenía el rostro así, muy compungido, así. Y cuando yo la veo y la miro, me estoy levantando. Y gloria a Dios, una voz llegó a mi mente y me dijo, sanará. Yo me levanté sin decirle a nadie nada. Me senté a llorar en mi banco donde estaba. Cuando me senté ahí vi que el pastor venía llegando. No se lo dije, sino que a la salida le pregunté el número de teléfono de su esposa, que estaba en la clínica con la niña, y la llamé desde que llegué y le dije, el Señor dijo que sanará. Ella lloró y eso, yo le dije, yo no te lo estoy diciendo para darte ánimo, te estoy diciendo porque el Señor me dijo que sanará. Después hubo estudios, hubo análisis, la trasladaron de centro médico, se dijo que había que hacer una cirugía y todas esas cosas. Pero cuando eso ocurría y cuando iba a orar, yo le decía al Señor, gracias por la sanidad de la niña, porque ya Dios me había dicho sanará. Yo no le puedo estar pidiendo que la sane. Cuando la sometieron a cirugía, resultó que la masa blanca terminó siendo una simple membrana. Y para la gloria de Dios, al poco tiempo, la esposa del pastor andaba con su niña por las diferentes iglesias dando gracias a Dios. A la cuarta vigilia, cuando ya el pastor y su esposa estaban desesperados, ahí apareció Jesús. He visto muchos milagros de sanidad y yo sé que ustedes también han visto, pero no quiere decir que siempre va a haber un milagro de sanidad. Lo que sí quiere decir es que siempre, en la última vigilia, cuando ya tú no puedas más, cuando ya yo no pueda más, Jesús llegará, si es que no ha llegado antes. Si no eres cristiano y aún no has dado tu corazón al Señor, déjame decirte que hoy es el día de salvación. Pero aún así, en tu condición de no cristiano, puede clamar a Él y puede pedir ayuda, y Él llegará a la primera, a la segunda, a la tercera o a la cuarta vigilia de la noche. Pero no hay un clamor de un ser humano que se levante hacia Él, que Él no lo escuche y que Él no tome atención sobre ello. Muchas tempestades, muchas dificultades, muchas aflicciones, muchas enfermedades, muchas dificultades. Pero Jesús, que llegó caminando sobre el agua, Jesús tiene poder
para resolver cada situación o para sostenernos en medio de ella. Así que no olvidemos nunca, la solución para nosotros es acudir a Jesús. A veces el problema no se solucionará o no se solucionará de inmediato, pero habrá una paz y una calma que nada más puede darlo, y nadie más, solo Cristo puede dar esa paz. Y llegará a tu mente la palabra del Señor: tranquilo, no temas, tener ánimo, soy yo. Que Dios nos ayude cuando surja cualquier tempestad en nuestra vida. Que la desesperación no nos haga olvidar que Jesús nos está mirando. Que la desesperación del momento, porque muchas veces nos pasa, la desesperación del momento no nos turbe de tal manera que no nos recordemos que estamos en este camino y estamos transitando la vida bajo la dirección de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Que su bendición descanse sobre ti y sobre mí también, y que su paz llene nuestros corazones en medio de las tempestades de esta vida. Recordemos, ánimo, dice Jesús, soy yo, no temáis.